Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Me alegra sobremanera que ya estén listos para viajar nuevamente a través de la desolada carretera y que me reciban en sus hogares, en sus transportes o en sus trabajos. Esta noche quisiera agradecer a todos los pasajeros que con sus historias hicieron posible este viaje. Hoy, pasajeros, estaremos explorando interesantes y escalofriantes relatos que tienen que ver con criaturas extrañas, seres que escapan por completo a cualquier lógica y, por supuesto, los macabros espectros que no pueden faltar en este siniestro camino. Si ya están listos, pasajeros, les pido que por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y se relajen, porque su viaje está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El mensaje. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribe Anis Guerrero, desde la ciudad de Monterrey, para contarles una experiencia paranormal que viví en la década de los 90, cuando me desempeñaba como maestra de primaria, en una escuela que, por la privacidad de los involucrados y respeto, me gustaría conservar en el anonimato. Resulta que en esta escuela, como casi en todas, se hablaba del tema paranormal, haciendo referencia a que estaba presente de una forma muy cargada en las instalaciones. Se hablaba de sombras que se veían de reojo, personas que pasaban caminando, pero al voltear, ya no estaban. Incluso risas y llantos de niños en las aulas, cuando ya las clases habían terminado. También, entre el alumnado y el personal, circulaba la leyenda urbana que se dice casi en todas las escuelas de México, aseveración de la que incluso se han hecho memes y se ha tomado como una afirmación risible. Y es que aquí no era la excepción. Lo que se decía era que esta escuela había sido construido sobre las ruinas de un cementerio. Pero al final de cuentas esto solo era un chisme ampliamente esparcido. Y aunque no tengo la certeza, dudo mucho que esta creencia haya tenido algo de sustento o realidad. Pese a ello, sí, su servidora fue testigo de las sombras que rondaban por el pasillo de la escuela y también los extraños ruidos que sin explicación, a veces, se hacían presentes. Cuando ocurrió lo que estoy por platicarles en este relato, yo me desempeñaba como maestra de uno de los dos grupos de quinto de primaria que tenía la escuela, el quinto A respectivamente, y fue cerca de concluir el año escolar que Pepe comenzó a sentirse mal. Él era uno de mis alumnos. De buenas a primeras tuvo algunos síntomas que fueron escalando, hasta que se le hicieron estudios médicos, y lamentablemente a través de ellos se confirmó que padecía leucemia. Obviamente el niño estaba preocupado y antes de que terminara el ciclo habló conmigo y se despidió. En las vacaciones de verano se iba a llevar a cabo su tratamiento y esta última vez que hablamos aprovechó para decirme adiós. Yo le contesté que no se preocupara, que iba a poder llevar muy bien su tratamiento, que se iba a sobreponer a su padecimiento y que el siguiente ciclo escolar nos íbamos a reunir nuevamente en la escuela. Los días pasaron y ya a poco tiempo de regresar a clases, los papás de Pepe se comunicaron conmigo para hacer de mi conocimiento que lamentablemente la condición de su hijo se había agravado. Por desgracia, no respondió bien al tratamiento y tristemente había perdido la vida. Eso hizo que mi corazón se estrujara, como no tienen idea. El tiempo siguió su curso y ya para iniciar el nuevo ciclo, como comúnmente se hacía en esta escuela, se convocó a una junta con los padres de familia para que les brindáramos los pormenores del nuevo año de clases. Esto se realizó un día en la escuela por la tarde.
Y mientras yo me encontraba inmersa dando esta plática, de pronto algo me llamó la atención. Y es que, a través de las ventanas, pude ver en el salón contiguo una pequeña silueta. Esto era extraño, ya que las clases todavía no habían dado inicio. Además, esta escuela no contaba con un turno vespertino, así que la presencia de un infante no era normal. Traté de no perder la concentración y entonces atribuí este hecho a que tal vez alguno de los presentes en la junta había llevado a uno de sus hijos. Sin embargo, segundos después esta silueta se volvió a hacer presente. En esta ocasión de forma mucho más nítida y por más tiempo. Y fue ahí que lo pude ver, y mis dudas se esclarecieron por completo. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano por no perder la calma y conservar la compostura, y aunque mis palabras se entrecortaron, pude seguir con la charla hacia los padres. Y es que en aquel salón vacío, al que había visto, no tenía ninguna duda. Era Pepe. Estaba pálido, y un par de grandes ojeras se mostraban en su rostro. Él simplemente me vio impávido por unos segundos, pero cuando regresé la vista, ya no estaba. Minutos después, finalmente terminé la charla con los padres y todos nos despedimos. Y fue al quedarme sola que, aún con miedo, decidí que tenía que ir a investigar. Al final de cuentas, y como se lo había dicho, Pepe sí había regresado a la escuela, pero mi duda era, había venido para decirme que se encontraba bien. Si se había hecho presente para entregarme un mensaje, al final de cuentas, algún indicio tenía que haber en aquel salón donde lo vi. Temerosa ingresé al salón. Este se encontraba vacío y en completo orden. Comencé a inspeccionar y no lograba ver nada, hasta que fijé mi atención en el pizarrón. Y ahí, al verlo, sentí un fuerte escalofrío. Porque antes yo tenía la certeza de que el salón estaba completamente limpio. Y el pizarrón estaba borrado y no tenía nada escrito en él. Pues bien, lo que había aparecido era una frase escrita con la que reconocí era la inconfundible letra de mi alumno. Sin embargo, este mensaje me resultó en extremo confuso y todavía hasta esta fecha sigue dándome vueltas en la cabeza. Y es que a través de él no logré dilucidar. ¿Era un mensaje bueno? ¿O por el contrario, era algo negativo? Y es que lo que estaba escrito con letra de niño en aquel pizarrón era la frase: no estoy solo. Vino por ella. Saludos desde Venezuela, conductor y pasajeros. Esta noche quisiera compartir con ustedes una experiencia paranormal que, aunque no es muy extensa, sé que puede resultarles interesante. Esto sucedió hace algunos años, cuando una tía mía sufrió un accidente. Ella tuvo una aparatosa caída en un río, en San Juan de los Morros. Sin embargo, esta fue tan grave que ella incluso tuvo que ser hospitalizada. Esto en el Hospital Militar de Caracas. Lamentablemente ella era diabética, y entre otros padecimientos más el accidente, su condición paulatinamente se fue agravando. El tema es que durante su estancia en dicho nosocomio, numerosas enfermeras aseguraron haberla escuchado hablar con un tal José. Particularmente lo que referían era que ella le pedía a esta persona que la esperara un rato más, que ya pronto se iría con él. Sin embargo, cuando ingresaban al cubículo donde estaba mi tía, ella se encontraba completamente sola. Conforme pasaron los días,
mi tía no se mejoró y, tristemente, perdió la vida. Fue entonces que, cuando mis primas se apersonaron en el hospital, las enfermeras le preguntaron que quién era José o si conocían a alguien con ese nombre. Al escucharlas, mis parientes rompieron en llanto, pues José era el nombre que mi tío llevó en vida. ¿Acaso el esposo de mi tía regresó del más allá para ayudarla a trascender? ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Saludos a todos desde Venezuela. Las inquietantes experiencias de Omar. El niño. Saludos, querido conductor. Quiero compartir una historia sobre un ente atrapado en dos planos. Estas vivencias nos han pasado a mi novia, ahora esposa, y a mí, y por petición de ella omitiré algunos nombres y me centraré en el relato. Solo diré que vivimos en Guadalajara. Debo aclarar que esta historia se desarrolla en 3 lugares y tiempos distintos. Sin más, empecemos. Primer contacto. Corría el año de 1997. Yo tenía poco tiempo de haber iniciado una relación sentimental. Ambos teníamos 17 años y nos habíamos conocido trabajando en un restaurante de comida rápida. Ella era diferente a otras mujeres, un poco a la antigua, pero eso iba bien con mi timidez. Debido a esto, nunca entrábamos a su casa si no había alguien más de su familia. De lo contrario, nos quedábamos sentados en la cochera platicando. Un día, por la tarde entramos. Yo me senté en un sofá desde donde se veía la sala y una de las entradas de la cocina, la cual contaba con una puerta de doble abatimiento. Mi novia subió por algo a su cuarto. En ese momento, yo vi una silueta mirándome desde la entrada a la cocina, de baja estatura y recargado en el marco de la puerta, por lo que solo veía la mitad de la silueta. En ese momento no reaccioné porque pensé que era uno de sus sobrinos, los cuales eran cuidados ahí, en lo que su mamá trabajaba. Era un niño de 7 años y una niña de 5. Generalmente esos niños eran muy escandalosos, siempre riendo y jugando, pero aún no me tenían suficiente confianza y cuando me veían se escondían. Me pareció inusual que el niño se quedara observándome. Casi al mismo tiempo, escuché que mi novia empezaba a bajar las escaleras, lo que me hizo apartar la vista del niño entre comillas. Ella se sentó a mi lado sonriente como siempre. Yo le pregunté si sus sobrinos estaban en casa debido a que no se escuchaba el escándalo que solían hacer. A lo que ella me contestó que no, que estábamos solos. En ese momento, sentí como si un hielo bajara desde mi cuello hasta mi espalda. Yo insistí que había visto a su sobrino parado ahí mirándome, a lo que ella con una gran sonrisa me dijo que había visto al niño. Inmediatamente yo pregunté ¿cuál niño? Con toda la tranquilidad del mundo, solo me dijo que en esa casa se aparecía un niño. La historia. Este niño disfrutaba de hacer bromas y travesuras. Lo más común era la de apagar las luces de la cocina. Pero no era solo que los focos dejaban de recibir electricidad. Los apagadores cambiaban de posición, como si alguien los hubiera presionado. Las travesuras de este niño continuaban hasta que en voz alta le decíamos que dejara de hacerlo. En ese momento toda actividad desaparecía. En una ocasión, salimos de la cocina. Ya era de noche. Por lo tanto, apagamos las luces de la cocina y caminamos a oscuras hacia la sala. Mi novia llevaba las manos extendidas al frente para evitar chocar con un biombo que estaba en la sala, mientras yo la seguía.
De repente ella se volteó hacia mí y me abrazó muy asustada, temblando de miedo. Yo busqué el apagador más cercano mientras trataba de calmarla, pero todo esto en total oscuridad. Cuando pude encender la luz, mi novia me dijo que alguien había tomado sus manos y la había hecho cambiar de dirección para que no chocara contra el biombo antes mencionado. Anteriormente, una persona sensible a estos fenómenos le había mencionado a mi novia que era el espíritu de un niño que había muerto cerca de donde ella caminaba. Al ver el aura de mi novia, la había seguido y desde entonces la acompañaba, siempre con nosotros. En el 2010, ya casados, nos fuimos a vivir a una casa propiedad de mis padres. Debo decir que era una casa muy grande para una pareja. En una ocasión, mi hermano mayor nos fue a visitar. Debo comentar que él también es sensible a ciertos fenómenos. Después de ver hacia una ventana, me dijo en tono de burla: ¿sabes que hay un niño viviendo con ustedes? Yo no dije nada, pero nunca les había platicado de esta situación a nadie de mi familia. Creí que eso se terminaría cuando mi novia se saliera de donde vivía. Parece que me equivoqué. En el 2011, nos mudamos nuevamente a otra casa, pero esta entidad sigue con nosotros. Después de que mi esposa le pidió que no se manifestara ante ella porque se asustaba, ya no lo vemos, pero los vecinos han relatado algunos avistamientos. Cuando mi primer hijo tenía 4 años, fui a mi casa a comer. Después tomé una siesta de 15 minutos y salí para terminar mi turno. Al momento de salir de la casa, miré a un par de niños de la misma edad de mi hijo jugando en la calle del Coto donde vivo. Algunos días después, una de las vecinas le comentó a mi esposa que los niños le habían dicho que yo era muy malo, debido a que, cuando yo salí de mi casa, ellos vieron a un niño parado en la sala, suponiendo que era mi hijo, al cual había dejado solo y encerrado. Obviamente mi esposa comentó que no era cierto. A nuestro hijo lo cuidaban mis papás después de la escuela. Por lo tanto, la casa permanecía sola hasta la noche que todos regresábamos. En el año 2011, empecé a estudiar una maestría en otra ciudad, por lo que debía salir muy temprano para llegar a tiempo. Tenía que manejar desde Guadalajara a León, Guanajuato. En una ocasión, mientras retrocedía en mi automóvil, vi cómo la cortina de una de las ventanas se abría y la sombra de un, entre comillas, niño se asomaba para despedirme. Yo salí a las 5 de la mañana. Claramente mi hijo estaba dormido. La última vez que supimos de esta entidad, estaba platicando con un vecino de nombre Israel. Estábamos en la calle del Coto donde ambos vivimos, cuando me preguntó si mis hijos ya se habían dormido. A lo que le respondí que al ser las 10 de la noche, ellos ya estarían más que dormidos. Pero rápidamente le pregunté a qué se debía su cuestionamiento. Él solo dijo que había visto en la ventana un niño que se había asomado entre las cortinas. Una vecina nos ha dicho que en la noche escucha como si alguien jugara con un carrito de juguete por los muros entre ambas casas. Esto se escucha después de las 3 de la mañana. Por suerte, nosotros nunca hemos escuchado nada de eso. La niña en la oscuridad. Por el año del 2006, solíamos ir al departamento de una amiga a beber y relajarnos. Esto lo hacíamos los sábados por la tarde después de terminar nuestra semana laboral en un despacho de arquitectura. En uno de tantos sábados, sentí la necesidad de ir al baño. Este se encontraba al final de un pasillo, por lo que tenía que pasar a un lado de la cocina y la única recámara con la que contaba ese departamento.
Después de usar el baño y salir por el pasillo, me detuve por una repentina ráfaga de aire frío, quedando frente a la entrada de la recámara, la cual tenía la luz apagada, pero por el rabillo del ojo alcancé a percibir una silueta. La silueta de una niña parada al lado de la cama. Estaba observándome. Estaba usando un vestido blanco con diseño algo elaborado, como de los 70s u 80s. Cuando volteé totalmente la cara, ya no estaba. Me dirigí a la sala, que es en donde estábamos reunidos. La dueña del departamento me vio llegar muy pensativo. Yo mismo estaba dudando de lo que creía haber visto, cuando ella hizo la pregunta que me hizo saber que no había alucinado. Me preguntó: yo sé que tú a veces ves cosas. ¿Qué viste? Después de esto sentí la seguridad de decirle que había una niña en su recámara. Tras escucharme, y tras reponerse de la impresión del momento, solo atinó a decir que yo era la segunda persona que veía a esa niña. No estábamos solos. Mi infancia la viví en Hermosillo, Sonora. Eran los principios de los años 90. Mi papá siempre fue muy aficionado a la vida al aire libre, por lo que nos inscribió en un club juvenil, entre otras actividades deportivas. Había salidas a acampar. Una de estas, y la primera para uno de mis hermanos y para mí, fue en un pueblo llamado San Miguel Horcasitas. Solo sería pasar una noche, por lo que no llevamos mucho equipo. Después de poco más de una hora de viaje, llegamos al lugar donde colocaríamos las tiendas de campaña. El sol estaba ocultándose, por lo cual la prioridad era colocar las tiendas y buscar leña. Era un grupo de 15 o 20 jóvenes que no llegaban a los 15 años, sin contar a los guías. Había un río muy cerca, y de fondo estaba un cerro que se veía más negro que la propia noche. Adjunto una foto del lugar, para que puedan ver la altura del cerro. Varios nos ofrecimos para ir a buscar leña. Así que, lámpara en mano, y junto a otros 4 compañeros y mi hermano, comenzamos a recorrer el lugar. Como todo chavito, íbamos jugando con las lámparas, encandilándonos entre nosotros. De repente, vi cómo mi hermano iluminaba en dirección al cerro. Al voltear en dirección a la que él y otros compañeros ya estaban viendo, pude ver la silueta totalmente negra de un ente, al que solo podría describir como un chimpancé, saltando y elevando los brazos en la cima del cerro. Lo único que se podía apreciar aparte de la silueta eran 2 grandes ojos rojos que brillaban como si fueran de fuego. Lentamente, fuimos bajando las lámparas y en silencio nos dirigimos al campamento. Nadie dijo nada. Yo solo pude preguntarle a mi hermano si lo había visto, a lo que solo asintió con la cabeza. Al día siguiente, como parte de las actividades, subimos a ese mismo cerro. Iba con una mezcla de curiosidad y miedo, de ver qué encontraríamos en el lugar donde habíamos visto a ese ser. Al llegar a la cima, casi como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, empezamos a buscar huellas o algún indicio de lo que habíamos visto. Por desgracia o por suerte, no encontramos nada. Pero según el tamaño de la silueta que vimos y la altura del cerro, este ser debía medir más de 10 metros de altura. Por eso es que realmente esperábamos encontrar algo, aunque al final no fue así. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Espero que estén disfrutando del viaje y por supuesto de sus relatos. Antes de continuar, quiero invitarte a que, si aún no lo haces, pulses el botón de suscribirse, pero sobre todo la campanita de notificaciones, para que así formes parte de la familia de pasajeros y además no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes, ya que de lo contrario,
corres el riesgo de quedar atrapado en la desolada carretera. Te invito a que establezcas contacto con el conductor. Puedes enviar tu relato, conocernos o hacerme una pregunta a través de Instagram, en donde me encuentras como LocutoniMX. LocutoniMX, te espero. O bien, si lo prefieres, puedes enviar tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Si crees que este contenido debería ser conocido por más personas, no olvides que ahora tienes la opción de hypear este video. Y por supuesto, espero leer tu opinión en la caja de comentarios, contar con tu like y que lo compartas con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta gran comunidad de pasajeros. De antemano, mil gracias. Queridos pasajeros, queda una escala más por recorrer, que en esta ocasión nos va a llevar hasta Veracruz. ¿Me acompañan? Los chaneques se lo querían llevar. Hola, mi estimado conductor. Hoy traigo una historia más, que le sucedió a uno de mis tíos hace ya más de 40 años. En el pequeño pueblo al sur de Veracruz, donde ha vivido mi familia, es común escuchar historias sobre los chaneques, pequeños duendes que, según la tradición, habitan en el campo. Allá por principios de los 80, el más joven de los hermanos de mi madre solía acompañar a su padre, mi abuelo y sus hermanos ya mayores en las labores del campo. Por ser aún muy pequeño, no salía con ellos por la mañana. En cambio, esperaba al mediodía y los alcanzaba montado en un burro que tenían en casa. El burro iba cargado con el lonche para quienes trabajaban en la parcela. Sencillo pero muy rico, especialmente después de una jornada de trabajo, bajo el sol abrasador de la llanura del Sotavento. Un día, como tantos otros, mi abuelo salió temprano con sus hijos mayores. A mediodía, el más pequeño partió rumbo al campo con la comida. Lo extraño ocurrió al caer la tarde. El grupo regresó hambriento y molesto. Mi abuelo, especialmente irritado, decía que no habían mandado la comida. La sorpresa, y en ese momento el susto, fue descubrir que el niño sí había salido, como siempre lo hacía. Justo cuando estaban por organizar la búsqueda, lo vieron regresar montado en el burro. Llevaba la mirada perdida y las riendas colgando, arrastradas por el suelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste a la parcela?, preguntó mi abuelo con una mezcla de alivio y desconcierto. Según cuentan, el niño respondió sin cambiar el semblante, como si aún estuviera atrapado en otro lugar. Unos niños chiquitos con cara de viejitos se me cruzaron en el camino. Dijeron que querían jugar. Yo les dije que no. Se enojaron y me quitaron las riendas del burro. Jalaban y jalaban, y aunque el burro se resistía, poco a poco lo arrastraban hacia el monte, y me fui perdiendo. Yo no sabía dónde estaba, pero después de un rato como que se aburrieron. Soltaron al burro y se fueron. Yo no sabía cómo regresar, pero el burro solito empezó a caminar, y así llegamos a casa. El valor y la firmeza del burrito lo salvó de convertirse en otro niño más de los que, según se cuenta, perdieron los chaneques en el campo. Desde ese día, el burrito se convirtió más que en un animal de trabajo, en una mascota querida en la casa. Me gustaría saber qué opinan los queridos pasajeros sobre estos seres elementales que viven en los bosques y llanuras. Y si bien algunas veces se considera que son guardianes, ¿con qué fines se llevarían niños con ellos? Ya que, como se cuenta en mi tierra, esto es algo común en estos parajes alejados. Gracias por escucharme nuevamente. Un cálido saludo al conductor y a los pasajeros. Que siga el buen viaje.
Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.